Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Gracias por venir, me alegra verlos. Después de una semana, en Colombia decimos una chocosemana. Sí, una semana bastante ocupada con muchas cosas, niños enfermos, demás. Pero bueno, Dios nos sostuvo, Dios nos dio fuerzas para terminar la semana. Amén. Vamos a orar, vamos a dar inicio orando, colocando este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios guiando este tiempo. Que este tiempo sea para el agrado de Dios y para que Dios sea recibiendo la gloria y toda honra. Cerremos los ojos. Señor Jesús, bendito Salvador, gracias Señor por tenernos acá. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con todos nuestros errores, Señor, con todos nuestros pecados. Tú nos conoces, Señor, mejor que nadie. Tú conoces nuestro interior, tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay en nuestras mentes, Señor. Tú conoces aún nuestros cansancios, Señor. Conoces la debilidad nuestra, Señor. Tú conoces todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que tu mano forme nuestra mente y nuestro corazón conforme a tu imagen, Jesús. Te pedimos, Señor, que tu palabra forme nuestra mente y sea moldeada a la imagen de Cristo. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos, Señor. Que nuestro carácter sea moldeado, que Espíritu Santo hoy seas tú hablándonos y guiándonos, Espíritu de Dios. Que seas tú, Espíritu de Dios, guiándonos a este tiempo y que sea Espíritu Santo tú trayendo esa paz, ese amor, esa benignidad, la mansedumbre, la humildad, la bondad sobre nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos hoy, Dios. Háblanos en esta tarde, colocamos este tiempo en tus manos y solo podemos decir que este tiempo es para ti, Señor, para acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 117, realmente es muy corto, tiene 2 versículos. Salmo de alabanza dice. Salmo 117. Dice el Salmo: alaben al Señor, naciones todas, alábenle, pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Creo que es una verdad que tenemos que, pienso yo que es un versículo que tenemos que predicárnoslo todos los días y creer en este versículo. Dice: porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna, es para siempre. Amén. Muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro... Está atardeciendo más tarde, ¿no? Sí. Ya está volviendo otra vez ese cambio, ¿no? de estación, ¿ves? Entonces el día es más largo, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13. Y también estaremos estudiando el capítulo 5 del versículo 6. ¿Sí? Antes de comenzar, permítame retomar y hacer mi acostumbrado recorderis, ¿sí? De la semana pasada que vimos. ¿Quién me dice la semana pasada? Ah, bueno.
Yo no estuviste, nos hiciste falta, Carito, nos hiciste mucha falta, porque tú eres la que participas. Aunque Andresito hace 8 días estuvo juicioso, pero, pero hace 8 días, exacto, hace 8 días estudiábamos hablábamos sobre el orgullo, ¿sí? Sobre la preocupación de Santiago eh, en la iglesia por la constante mundanalidad que había, ¿sí? en los hermanos, y que esta mundanalidad llevaba a crear orgullo en los corazones de los hermanos, y este orgullo llevaba y creaba conflictos, peleas. Hablábamos sobre esos conflictos, esas guerras que, que muchas veces no solamente vemos al interior de las iglesias, sino que también las vemos en el interior de nuestros hogares, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, amigos y familiares, ¿sí? Entonces, la preocupación de Santiago era el orgullo, ¿sí? El orgullo era lo que ocasionaba todo esto, pero el orgullo era creado precisamente porque el creyente, la persona creyente, aceptaba más la sabiduría o las cosas del mundo y se apartaba de Dios. Cuando se acerca uno más al mundo, se aleja de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos alejamos del mundo, ¿sí? Entonces, ya en este orden de ideas, en estos capítulos, eh, entendemos que el libro de Santiago fue escrito por Santiago, que es el hermano de Jesús. Ya habíamos estudiado esto en domingos pasados, y Santiago, como muchos de sus compañeros en ese momento, no creían Jesús como el Mesías, el Salvador del mundo, hasta después de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús, ¿sí? Una vez que Santiago entendió quién es realmente Jesús, entregó su vida a Jesús y sus enseñanzas. Luego se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén y dedicó el resto de su vida a pastorear el rebaño allí. Entonces entendemos acá, una vez que uno tiene una experiencia personal con Jesucristo, todo el curso de nuestras vidas cambia. Y eso es lo que en diferentes maneras, pero es lo que tú y yo hemos vivido a través de nuestro conocer a Cristo y nuestro acercarnos a Cristo, ¿no? Que nuestras vidas empiezan a cambiar. Santiago dirige esta carta a las 12 tribus de la dispersión, lo que nos dice que su audiencia eran cristianos judíos y que ellos vivían en toda el área de Palestina y sus alrededores. Santiago aborda los problemas internos y externos con los que la gente estaba lidiando, ¿sí? Santiago internamente estaba lidiando con problemas derivados de la falta de autocontrol, el discurso incontrolado y las falsas enseñanzas. Entonces, todo esto, hermanos, aparentemente ha llevado al favoritismo hacia los ricos y ambiciones egoístas que han llevado a críticas y asesinatos, ¿sí? Entonces, externamente se enfrentaban a la opresión de los propietarios, ¿sí? De tierras, de gente con tierras muy ricas, ¿sí? Con bastante dinero, y estos cristianos eran odiados por la mayoría de los otros judíos y pues eran tratados muy mal. Hubo un tiempo en el ministerio de Jesús en el que había sido muy claro una y otra vez acerca de su divinidad. Jesús luego hizo su último llamamiento público para que creyeran en él. Algunos respondieron, otros no respondieron, pero después de esto Jesús nunca más fue a los judíos proclamando ser el Mesías y llamándolos a creer, ¿sí? Entonces, aparte de aprender acerca de Jesús, ¿alguna vez has aprendido algo que cambió por completo tu forma de ver las cosas? Es una pregunta que quiero que nos cuestionemos y que nos...
o sea, que la tengamos claro nosotros mismos también, ¿no? Aparte de aprender acerca de Jesús, ¿alguna vez has aprendido algo que cambió por completo tu forma de ver las cosas? Particularmente a mí, sí, o sea, yo creo que todo lo que Dios orquesta alrededor nuestro, Dios lo hace para un bien, ¿no? Un bien para nosotros, que nosotros lo vemos de otra forma, ¿no? Siempre vemos todo mal, ¿no? Y todo en contra nuestra. Pero Dios es bueno con nosotros y para no irnos tan lejos, este viaje acá a los Estados Unidos, para nosotros, para mi esposa, para mis hijos, es un ejemplo de eso, ¿no? Que hemos aprendido finalmente, hoy hablábamos con mi esposa y decíamos, nosotros allá en Colombia, cuando estábamos unos meses antes planeando el viaje, tendíamos mucho a hacer planes, ¿no? Y uno tiende a eso. Y yo, particularmente, me gustaba hacer mucho cuentas. Uy, no, entonces, ¿tú cuánto te vas a ganar? No, tanto. Entonces, si cada mes, o sea que si cada mes tú te ganas tanto, bueno, o sea que preguntemos bien cuántos son los gastos. Entonces teníamos un amigo acá que vive en Raleigh. Venga, ¿cuánto se va en mercado? Tanto, listo. ¿Cuánto se va en combustible? O sea, preguntamos todo y fuimos sacando cuentas. Uy, o sea que queda libre eso. O sea que si eso queda libre y son más o menos 5 años, uy, o sea que el total de todos esos años da todo eso. Uy, no, mucha plata, uy, nos va a ir bien. ¿Sí? Y uno empieza a hacer esas cuentas alegres. Pero resulta que llegamos aquí a Estados Unidos edificando y construyendo esos planes, ¿sí? Y cuando llegamos acá resulta que Dios volteó esos planes, cambió esos planes, ¿sí? Él cogió como un borrador, ¿no? Borró todo eso y puso la hoja blanca para él empezar a contar y a dibujar la historia de él para nosotros, ¿sí? Entonces, ha sido un aprendizaje el acercarnos a Cristo como nos hemos acercado, el entender el Evangelio, con muchas dificultades, ¿no? Porque no todo es color de rosas, ¿no? Como muchos creen que es el emigrar, ¿no? Pero el Señor nos ha enseñado finalmente que nuestros planes eran dirigidos a hacer dinero, ¿no? O a pagar de pronto unas deudas o X o Y deuda, sino que realmente la prioridad ahora para nosotros en este momento no es esa. Ya el Señor la cambió y nuestra prioridad es buscarlo y conocerlo más a Él y acercarnos más a Él. Entonces, es lo mismo que pasa con lo que está viendo Santiago. Santiago está aquí observando y está mirando lo que pasa al interior de la iglesia, y cuando aprendemos la verdad acerca de nuestra seguridad eterna, toda nuestra vida debe cambiar si realmente creemos. Cuando aprendemos la verdad acerca de nuestra seguridad eterna, toda nuestra vida debe cambiar. Gracias, pastor. Gracias, Eriquita. Qué detalle. Bonito detalle. Gracias. Nuestras vidas deben cambiar si realmente creemos. El punto para los judíos a los que Jesús estaba hablando en Juan capítulo 10 era: puede llegar un momento en que hayas perdido el barco, ¿sí? Ahora es demasiado tarde creer, o has escogido el mundo antes que Cristo. Y antes de que te des cuenta, tu oportunidad se ha ido. Entonces, si nos damos cuenta de lo cortas que son nuestras vidas y cuánto dura la eternidad. Uno puede vivir 100 años y uno dice, no, eso es mucho tiempo, pero para el Señor 100 años, para su gloria, eso no es nada. Para el otro lado de la gloria, nuestros años acá no son nada. Entonces, puede haber algunas cosas que veríamos de manera muy diferente y las cosas las haríamos de manera también muy diferente. Algunas personas vivirán y morirán y luego se darán cuenta de que su oportunidad se ha ido. Entonces vamos a echar un vistazo
a, a los pasajes del día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, entonces en Santiago, capítulo 4, versículo 13. ¿Sí? Santiago 4, versículo 13. Dice así: oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, noten ese sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ahora vaya más adelante, unos versículos más adelante, capítulo 5, versículo 6. Dice: han condenado y dado muerte al justo, él no les hace resistencia. Amén. Entonces, vamos a meditar en estos versículos y me gustaría señalar algunas cosas para reflexionar en la tarde de hoy. Y quiero que sepan que esta puede ser la lección más importante que debes aprender como seguidor de Cristo. Y vamos a echar el primer vistazo a estos primeros versículos, 13 y 14. Oíd ahora los que decís, ¿sí? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Y Santiago está hablando acá con los comerciantes de la iglesia, ¿sí? Aquí están haciendo planes de negocio. Entonces nos damos cuenta en la lectura que están haciendo planes, tal vez importando, exportando productos finos. Una persona que dice, vamos para allá o vamos para aquí, tendremos un buen negocio acá y ganaremos algo de dinero acá, ¿sí? Se hablan de negocios, pero también es de planificar y soñar nuestras vidas, ¿sí? Sin que Dios sea parte de nuestra ecuación. Solo está en nuestras palabras. Solo está en nuestras palabras, ¿sí? Entonces muchas veces planificamos, construimos nuestras vidas, pero Dios no hace parte de esa ecuación, ¿sí? Y solamente son nuestras palabras, solo Dios está involucrado en lo que decimos, más no en lo que hacemos. Dios no está en esa, no está permitido, nosotros no permitimos y ponemos esa barrera a Dios de que no se meta en mi voluntad, en lo que estoy planeando para mi vida. Entonces, Santiago se da cuenta de esto y personas que compraban cosas de otras tierras y las vendían con ganancias. Y de todos modos, Santiago les advierte que no hagan esos planes porque es posible que no vivan tanto tiempo. Santiago es claro. Ni siquiera sabes lo que te deparará el mañana, lo que será tu vida, porque tú eres como humo que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es un vapor, ¿no? Es un suspiro y lo describe la duración de la vida del hombre como un humo. Algunas traducciones dicen vapor. Y aquí en este lugar de los Estados Unidos se ve mucho eso. Yo cuando voy por las mañanas, no todos los días, pero cuando hay días que voy a llevar a mi hijo a la guardería o al lugar donde lo cuidan, tengo que pasar por un puente y ahí
agua acá y agua a este lado. Y en las mañanas tú ves el agua, parece un espejo, ¿sí? No se mueve. Y tú ves ese vapor, o esa neblina, ¿no? Y mientras voy llevo, que es muy corto, la verdad, y regreso, ya no está el humo, ya no está el vapor. Es nomás que salgan los rayos del sol, medio se calienta el aire y ese vapor y ese humo se va. Y Santiago está diciendo que así es nuestra vida, que son como un vapor que se desvanece. Entonces aparece por un rato y luego desaparece. Mi yo más joven no veía esto de la misma manera que mi yo mayor ahora. Nosotros no vemos nuestras vidas. Un joven no ve la vida como un mayor la ve, ¿cierto? Los años pasan rápido y ahora se ve la urgencia de la obediencia con más claridad. En esta edad en la que nosotros estamos, vemos con mayor urgencia el aplicar la obediencia con mayor claridad. Entonces acá se habla de los negocios, sin embargo el hombre tiende a hacer todo el tiempo planes para su vida con la total certeza de cumplirlos en una vida incierta, ¿no? Y es sorprendente en el mundo entero ver eso, ¿no? Que el hombre es experto planeando con una certeza, ¿cierto? O sea, tenemos esa fe y podemos decir qué habrá mañana, qué habrá pasado mañana, qué habrá en un mes. Entonces empezamos un año con esa certeza de que voy a alcanzar en un año esto y tú le pones las fuerzas, las ganas. Pero nuestra vida es incierta, es totalmente incierta. Entonces esos hombres y mujeres de negocios se jactan de lo mucho que van a ganar sin mencionar y sin involucrar a Dios. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el siguiente versículo, el 15, dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere. Y aquellos que hablamos, o aquellos que hablan de planes futuros, con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de la vida. Y esta frase es, si el Señor quiere, en mi país, y yo sé que en muchos países, es una frase de cajón, ¿no? Si Dios quiere, si se han dado cuenta que ahora uno tiene como esa muletilla, ¿no? Uno la utiliza mucho. Sí, se le puede llamar muletilla o un cliché, ¿no? Frase de cliché, ¿no? Entonces, si el Señor quiere, voy a levantar este negocio si el Señor quiere. Si el Señor quiere, voy a ganarme esa beca. Si el Señor quiere, voy a viajar. Pero resulta que no se dio ni la beca, ni el viaje, ni el negocio. Y me enojo, me irrito. Pero luego, ¿acaso no era que el Señor quiere o es que tú quieres? Tú querías eso, o el Señor es el que quiere. Esa es nuestra naturaleza, hermanos. Entonces Santiago está señalando los peligros de planear sus vidas sin someter esos planes al Señor. Y en su lugar deberían decir Deo volente, ¿sí? Que significa si Dios quiere. Harán esto o harán aquello. Deo volente es la explicación de si Dios quiere. Pero esta frase de si Dios quiere no es una frase de cajón o no es una muletilla, no es una frase de cliché. Esta frase está en la Biblia y tiene todo el fundamento teológico y toda la naturaleza de Dios mismo, porque dice si el Señor quiere. Amén. Entonces, en los versículos siguientes, versículos 16 y 17, Santiago responde, dice, pero ahora os jactáis en vuestras arrogancias, toda jactancia semejante es mala. Entonces, Santiago dice que una vida planeada sin Dios es lo que está subrayado acá arriba.
Una vida, exacto, planeada sin Dios es arrogante y malvada, porque al final dice, toda jactancia semejante es mala. ¿Sí? Entonces, hay un término moderno para este punto de vista y es el humanismo secular. Una vida sin la guía de Dios o el reconocimiento de su influencia controladora. Y hermanos, si nosotros no permitimos que Dios ordene nuestros pasos, nosotros desorganizamos nuestra vida. Y ese desorden lleva a consecuencias duraderas, consecuencias dolorosas. Entonces, esto es, nunca consideres a Dios mientras planificas tu vida. Y así es como el mundo opera. Así es el sistema del mundo. No planean y quieren solamente satisfacer los deseos de su carne, codiciando lo que los demás tienen. Pero Dios no está por ningún lado. Y sabemos, contamos nuestras vidas en años, pero Dios nos dice que contemos nuestras vidas en días. Hacemos planes para el mes que viene o el año que viene, pero ni siquiera sabemos lo que nos depara el mañana. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas esa arrogancia nuestra? Claro que hay arrogancia, claro que somos orgullosos. Una vida planeada sin Dios es arrogante y malvada. Una vida que planeamos sin Dios es arrogante y malvada. Hay orgullo en nuestros corazones. Y una vez que hemos sido redimidos a través de la fe en Jesús, todo el curso de nuestras vidas debe cambiar. Y Jesús es el que ordena nuestros pasos. Nos llama a cambiar, a pensar la vida de manera diferente y a actuar en consecuencia a lo que decimos y a lo que estamos también leyendo acá. Las ganancias mundanas y la voluntad de Dios no son compatibles, no son la misma cosa. Pero muchas veces queremos las ganancias mundanas tomando de cliché la palabra si Dios quiere. ¿No? O sea, Dios solamente está en nuestras palabras, pero en nuestros hechos Dios no está. Entonces, a lo largo de las Escrituras se muestra esta contrariedad, ¿no? Luchar por las riquezas no es la voluntad de Dios para tu vida. Y la dependencia de Dios debe ser nuestra meta, hermanos. Nuestros planes deben ser sometidos a su plan para nosotros. Nuestros planes deben ser sometidos a su plan, a la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable, buena y perfecta. La jactancia arrogante es un signo de orgullo y Dios resiste a los soberbios. Recordemos nomás Daniel 4. Daniel 4:30, el rey Nabucodonosor, lo hemos tocado en varias ocasiones. Dijo de sí mismo, no soy esta Babilonia, no es esta la Babilonia la grande que he edificado con mi inmenso poder para hacer residencia real y para desplegar mi majestuosa gloria. Estas eran las palabras del rey Nabucodonosor. Y todavía estaban las palabras en su boca cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, se te ha declarado que el reino se ha apartado de ti. Serás expulsado de la gente para vivir con los animales salvajes y te alimentarás de hierba como ganado durante 7 periodos de tiempo, hasta que reconozcas que el Altísimo es el gobernante del reino de los hombres y se lo da a quien Él quiere. Dios humilló la arrogancia del hombre, de este rey. De modo, hermanos, que Santiago continúa diciendo que perseguir ganancias mundanas a costa de hacer lo que es bueno es pecado. Versículos 16. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. El versículo 17 siguiente dice, ¿qué sabe hacer lo bueno? A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
De manera que la realidad para cada persona es que tienen que mantener a sus familias y tomar las decisiones de la mejor manera que convenga. Y la realidad para un cristiano hoy en día es que tenemos que proveer para nuestras familias, y esa es la realidad nuestra, permitiendo que Dios dirija nuestras decisiones. Y para hacer eso debemos orar y consultar el manual, la Biblia, para buscar lo que Él ya ha dicho. Obedecer al Maestro como se nos dice aquí. Hacer el bien y no hacer el bien es pecar. Entonces, como podemos ver aquí, podemos planificar, podemos soñar, pero al final prevalecen los designios ¿de quién? Del Señor. Podemos planificar y muchas veces a nosotros nuestra carne le gusta y se complace con lo que hemos soñado. O sea, yo tengo un plan a corto plazo de alcanzar esto. Y mientras llega, nosotros nos deleitamos, nuestra carne se deleita, ¿no? Nuestras emociones se deleitan y se nutren pensando en cuando alcancemos esto, cuando alcancemos lo otro. Nuestra carne se complace planeando. Pero dice que al final prevalecen los designios del Señor. Entonces Santiago, vamos al capítulo 5, porque Santiago se vuelve ahora para dar una fuerte reprimenda a los incrédulos ricos que estaban explotando a los pobres de la iglesia en ese momento. Y lo vemos acá, y sabemos que son incrédulos porque Santiago escribe acerca de lo que le sucede al incrédulo en el día del Señor. Entonces vamos al versículo 1, sí. Dice, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbe será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Entonces que tu carne sea comida como fuego, está hablando del infierno acá. Y sabemos que los creyentes, los que creen en Cristo, no van al infierno. Y esto se debe a que hemos sido salvados a través de la fe en Cristo. Y sabemos que los creyentes no acumulan tesoros aquí en la tierra. Ese no debe ser el anhelo de un creyente. Nuestro deseo no es acumular tesoros aquí en la tierra. Y como podemos ver aquí, se nos manda no acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque estamos viviendo los últimos días. Y los creyentes deben vivir con urgencia sabiendo que nuestros amigos y seres queridos podrían dirigirse hacia el infierno. Y nosotros no tenemos conciencia, no meditamos sobre eso. ¿Cierto? Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros familiares están acumulando riquezas. Viven angustiados, estresados, buscando dinero, ¿verdad? Y resulta que no son salvos, no conocen a Cristo. Pero hay un afán en este mundo de acumular. Y no necesariamente acumular grandes riquezas. Pero sí el deseo es alcanzar esas cosas materiales. Y esta es una tendencia humana mundana también que hay de envidiar a los ricos y enfocarse en las ganancias materiales, y esto nos pone en peligro. Eso debe ser, hermanos, para nosotros una bandera roja. Cuando nosotros empezamos a codiciar y a envidiar lo que el mundo tiene. Y acá en esta parte de los Estados Unidos, uno ve personas con mucho, mucho dinero, ¿verdad? Y uno ve a diario esos autos que tienen, los yates, todo lo que tienen, sus casas. Pero cuidado, hermanos, cuando envidiemos a los ricos, cuando codiciemos estas cosas materiales.
En la economía de Dios la riqueza es un obstáculo espiritual. Y el problema realmente, hermanos, es este. Es imposible que una persona que confía en las riquezas entre en el reino de los cielos. Es imposible. O sigues a tu ídolo, a tu Señor, o sigues a tu Salvador Jesús. Y eso lo hablábamos domingos pasados también. No hay término medio, ¿cierto? Eres blanco o negro, no hay gris. Y quiero recordarles, en Lucas 12:15 Jesús dice, estad atentos y guardaos de toda avaricia, porque la vida de uno no está en la abundancia de sus posesiones. Jesús lo dijo. Entonces Jesús contó esta parábola, la parábola del joven rico necio. Y la parábola dice que la tierra de un hombre rico era muy productiva. Pensó para sí mismo, es bastante productiva. ¿Qué voy a hacer ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Lo haré, pensó, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo mi granado y todo mi grano y todos mis bienes. Entonces se dijo a sí mismo, tengo muchos bienes almacenados durante muchos años, tómatelo con calma, come, bebe, diviértete, ¿cierto? Pásela, como diríamos en nuestro país, pásela bueno. Pero en el versículo 20, Dios le dijo, necio, esta misma noche se te exige la vida y las cosas que has preparado, ¿para quién será lo que has provisto? Versículo 21, así es el que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿De qué sirve, hermanos, acumular? Jesús le dijo, Dios le dice necio, esta misma noche, o sea, él estaba planeando para vivir toda su vida, ¿no? Años, cientos de días, y resulta que un par de horas su vida iba a ser quitada. Entonces, las posesiones esclavizan. Cuanto más poseamos, más tiempo y energía se necesita para mantener esas cosas. Estas cosas pueden alejarnos de nuestro propósito, nos alejan de la obra que Dios ha planeado para nosotros. Santificación, reconciliación, satisfacer las necesidades de otros que no tienen suficiente. Esto es el plan de Dios para nuestras vidas. Que tú te santifiques, que tú te reconcilies primeramente con Dios y por ende te reconcilies con tu prójimo, con tu familiar. Y en lugar de construir graneros más grandes para almacenar más para sí mismo, este hombre debería haber estado satisfecho con lo que tenía y debería haber llenado los graneros de otras personas. Pero nosotros no pensamos así, no actuamos así y nuestra codicia no tiene límites. Nuestra avaricia no tiene límites. Bueno, aquí la comodidad y la vida lujosa son una tentación y una trampa para el creyente. Entonces no se nos olvide que son los afanes del mundo ahogan la vida de un creyente. Los afanes del mundo ahogan la vida de un creyente. En Marcos 4:14 está la parábola del sembrador que siembra la palabra, ¿cierto? Y estos que están junto al camino, no sé si acá esté, y esos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De igual manera, esos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, ¿las preocupaciones del qué?
del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Aquí es claro. Las preocupaciones del mundo, las riquezas, los deseos pueden ahogar lo que Dios está construyendo en tu corazón y en tu vida. Y otros, y más adelante dice, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El problema, hermanos, no es que el hombre tuviera tierras o que la tierra era muy productiva. El problema era que el hombre quería todo para sí, para que pudieran retirarse y disfrutar de una vida fácil. Ese es el problema. Ese es el deseo. Esos son los planes nuestros del mundo. Muchos de nosotros hemos escuchado esta parte de nuestros familiares, de nosotros mismos, de ese afán por alcanzar las cosas. Pero cuidado, eso puede ahogar esa comunión que tenemos y esa relación que estamos construyendo con Cristo. Esta mañana Jim nos contaba el testimonio de él y pues era sorprendente porque él nos contaba que cuando él conoció a Cristo, anteriormente pues él tenía una vida de malas búsquedas, de deseos carnales. Todo el curso de su vida cambió en ese momento, ¿sí? Él se mudó de su propio apartamento para ser discipulado y humillado por su padre. O sea, fue y vivió 2 años, de los 20 años que tenía en ese momento, él fue y vivió 2 años con su padre, el cual le enseñó el camino a través de la humildad y el sufrimiento. O sea, pasó bastantes situaciones difíciles junto con su padre, pero él decía esta mañana que fue bueno para él por su desarrollo espiritual, ¿sí? a tan temprana edad, ¿no? Vivir esas situaciones duras con su padre. Y cuando Dios lo movió de allí, fue cuando él vino acá a los Outer Banks, se mudó acá con la intención de ahorrar suficiente dinero para comenzar un negocio. Entonces Jim, el que nos está cuidando a los niños en este momento, después de unos 10 años el negocio estaba en auge y era muy rentable. Entonces y él ya nos había contado también, personalmente nos contaba que era muy rentable, pero extremadamente estresante. Y muchas veces uno desea eso, ¿no? Uno desea tener un buen negocio y hacerlo. Y él decía que cuando él se mudó aquí, eventualmente se había alejado de ser fiel a Dios porque estaba muy ocupado con todo lo que estaba sucediendo en ese momento para él. Él ya estaba muy ocupado y empezó a alejarse de Dios, ¿sí? Y no pasó mucho tiempo antes de que cayera en los mismos pecados de los que Jesús lo había salvado. Entonces nos contaba que aunque estaba en la cima del juego, en lo que respecta a ganarse la vida en este mundo, él decía, pero el vivir no era bueno, la vida no era buena. Y él pensaba en ese momento, tengo todo esto, pero siempre estoy enojado porque la gente nos debe mucho dinero. Siempre estoy estresado, no hay nada más que problema tras problema tras problema, ¿sí? Y él entró en ese círculo, ¿no? No podía salir, no veía una salida, no veía una luz. Le debían dinero, estaba estresado todo el tiempo. Pero él dentro de sí decía, no puedo parar, mis ingresos se agotan si paro, ¿no? Entonces como que una cosa lo llevaba a la otra. Entonces todos estos empleados cuentan conmigo para sus ingresos. Entonces se sintió atrapado, estaba manejando el caos sin consultar a Dios. Jim estaba literalmente atrapado. Entonces él decía esta mañana que sentía que necesitaba salir, así que puso su negocio a la venta. Tomó la decisión, dio el paso.
con un corredor de negocios. Pero a medida que pasaban los meses, quedaba claro que no había ningún interés en ese negocio. O sea, no recibía ninguna propuesta, ¿no? de comprar su negocio. Estaba en un momento de la vida en el que se podía permitir comprar cualquier cosa que él quisiera. O sea, le estaba yendo muy bien. Y que acá en ese sector uno ve mucho dinero. Pero no podía comprar la paz o la verdadera amistad. Jim no podía comprar eso. Podía comprar cualquier cosa material, pero la paz no la podía comprar. Entonces de repente un día él se da cuenta que estaba mal, que estaba fuera de la comunidad. Y esto había tomado el control de su vida, entonces se volvió a Dios. Y se dio cuenta del desastre que había hecho con las cosas. Charlotte, su esposa, junto con él se dieron cuenta de que sus vidas eran un torbellino y que necesitaban paz y la compañía de buenas personas. Necesitaban rodearse de buenas personas, de hermanos que los acogieran. Entonces, durante los siguientes años, volvió a dedicarse a la vida con el Señor, y el Señor volvió y cambió a Jim. Entonces todavía tenían los mismos problemas que tenía antes, pero se había convertido en oportunidades para practicar el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad y el autocontrol. ¿Sí? O sea, como que esos momentos, donde él estaba atrapado ya con el Señor, entonces el Señor usó esto para formar en él paciencia, bondad, autocontrol, paz, alegría. El trabajo se había convertido en un gran gozo al ver al Señor obrando a través de él y con todas las personas que se encontraban en el camino. Pasaron 3 años y de repente, adivinen qué, recibió la llamada del corredor de negocios. Tuvieron una oferta, ¿sí? por el negocio, y recibieron 2 ofertas más esa misma semana. Pero para entonces ya no quería vender, él ya no quería vender, porque él como que ya dijo, no, aquí ya estoy teniendo como un equilibrio, ¿verdad? Entonces estoy como que tratando de estar con el Señor, de hacer las cosas con Dios, pero al mismo tiempo pues también que no quería soltar su negocio. Y para entonces ya no quería vender, Dios lo estaba cambiando, estaba haciendo una obra en su corazón. Y él recuerda que él oró para que Dios hiciera fracasar las ofertas y que le dieran 5 añitos más. O sea, él pensó dentro de sí, no, Dios mío, o sea, oró y dijo, Dios mío, que fracasen esas ofertas y que me den 5 añitos más para que en esos 5 años poder tener ganancias, éxitos sin precedentes y las cosas se pudieran establecer en esos 5 años y poder tener una base, ¿no? Y él quería más, pero no se estaba dando cuenta que su carne, él deseaba más, quería más. Entonces él pensó dentro de sí, dijo, en 5 años yo tendré mucho para jubilarme y vivir cómodamente. En lo que trabajé 5 años más, podré jubilarme. Y él recuerda haber visto en su mente todas las cosas que tendría para entonces. Y él recuerda que en ese momento él pensó y dice, voy a necesitar un granero para todas estas cosas. ¿Sí? O sea, él estaba creciendo y al día siguiente, después de orar, él se despertó y Dios le habló. Y Dios le dice, dice, pero cuando desperté en mi mente tan clara y audaz como cualquier cosa que haya conocido, recordé lo que Jesús dijo en su palabra. Tonto o necio, puede que no te queden 5 años. Como la parábola que acabamos de leer, que le decía, necio, sí, esta noche vendré por ti, ¿no? Esa versión dice, esta noche vendré por ti. Y Jim en ese momento recordó, necio,
puede que no te queden esos 5 años. Para él fue estrellarse contra esa verdad de Cristo. Y después de eso, la decisión más importante de su vida no fue nada difícil. Las opciones estaban claras y frente a él tenía todo también claro. Dios lo llamó, Dios le habló, ¿cierto? Y todo el curso de su vida cambió de nuevo para la gloria de Cristo. Entonces podemos ver acá cómo muchas veces nosotros deseamos más, nuestra carne desea más las cosas de este mundo. Y la oración para todos los que estamos hoy aquí es: Señor, danos lo que necesitamos para la vida hoy. Proverbios 38 dice: no me des pobreza ni riquezas, aliméntame con comida, dame a comer mi porción de pan. Y esa debe ser la actitud y esa debe ser nuestra oración frente al Señor. Señor, danos lo que necesitamos para la vida hoy. Yo quiero que miren acá el versículo 4. Dice: mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. En estos días los trabajadores esperaban recibir su pago al final de cada día, vivían el día a día. Y Santiago condena a esos ricos impíos que acumulan dinero para sí mismos y han robado a los pobres para enriquecerse. Entonces no es que el dinero sea malo, hermanos, pero el amor al dinero es la raíz de todo tipo de maldad. Y eso está en 1 Timoteo 6:10. Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, no se puede buscar a Dios y al mismo tiempo buscar las riquezas. Vernon McGee, ¿sí? McGee dijo: estoy agradecido de no ser rico ni pobre, porque si fuera rico me olvidaría de Dios. Si yo fuera pobre, podría robar. Entonces, él estaba agradecido por no ser rico, pero también por no ser pobre. Porque de las dos formas podemos pecar y podemos perder nuestra salvación. Y la comodidad y la vida lujosa son una tentación, una trampa para el creyente. Santiago dice que ese es el estilo de vida. Engorda sus corazones para el día de la matanza. Y podríamos decir, aptos para el infierno. Dios no nos da las riquezas para que las acumulemos, sino para que las distribuyamos. Por muy tentador que sea para nosotros, nosotros como creyentes y cristianos no debemos esforzarnos para vivir una vida de lujo, o de comodidades, o indulgencias sin preocupaciones, sin preocuparnos por los que necesitan, por los que están a nuestro alrededor que necesitan. Esa debe ser nuestra preocupación. Pero nosotros no pensamos en nuestro prójimo. Nosotros no pensamos en el que necesita. Nosotros siempre estamos pensando ¿en quién? En nosotros mismos. Somos muy egocéntricos. Al igual que la parábola del rico y el Lázaro, el hombre rico tenía grandes comidas todas las noches y el pobre Lázaro anhelaba ser llenado con lo que caía de la mesa del hombre rico. Pero en lugar de eso, los perros lamían las llagas del pobre Lázaro. Un día ambos murieron y los ricos terminaron en el infierno, donde él fue torturado constantemente. Lázaro terminó en el cielo al lado de Abraham y estaba siendo consolado. Imagínense. El hombre rico pudo ver a Lázaro y gritó: Padre Abraham, por favor, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, ya que estoy en agonía en esta llama. Muy fuerte. Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que durante tu vida recibiste todas tus cosas buenas, así como Lázaro recibió cosas malas, pero ahora él es consolado aquí mientras tú estás en agonía. Ahí está hablándose del infierno. Muy a menudo cuando un hombre gana $1 millón,
¿qué quiere hacer ese hombre que gana $1.000.000? Y gastárselo y ganar otro $1.000.000. Así somos nosotros, ¿o no? Nosotros somos así. Y esto es codicia, querer anhelar las cosas del mundo. Es como beber agua de mar. Cuanto más bebes, más sed tienes. Entonces, está la historia de dos estadounidenses muy ricos y famosos. Fueron Howard Hughes y Hughes. Perdón por mi... J. Paul Getty. Gracias, pastor, por ayudarme en esa pronunciación. Los últimos días de Hughes no fueron buenos para él. Incluso con todo su dinero y poder, se convirtió en un recluso enfermizo y no podría haber sido feliz. Se informó que el otro hombre, Getty, había dicho esto: daría todo mi dinero por un matrimonio feliz. Finalmente, todos estos síntomas de codicia y desenfreno, de querer más, no pertenecen a la vida de un creyente, de una persona que sigue a Cristo. El amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Y lo vemos aquí en el versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, él no os hace resistencia. Entonces, el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. La vida sin Dios conduce a algunos lugares muy oscuros en la vida. La vida sin Dios conduce al infierno. Para terminar hoy, yo quiero preguntar, ¿entiendes su propósito? ¿Cuántas personas necesitan saber cuál es su propósito? Los que estamos acá, los que me escuchan, ¿cuántas personas conoces que siguen con sus vidas sin pensar mucho en Dios y en sus propósitos, en sus planes, en lo que está construyendo? Su plan perfecto para sus vidas. Cuando no permito que Dios organice mi vida, yo desorganizo mi vida y cosecho consecuencias severas, dolorosas y duraderas. Y lo vemos en Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva no permitió, no dejaron que Dios siguiera organizando sus vidas, sino que ellos tomaron el control, hicieron al lado al Señor, a Dios, y desde ahí acá la raza humana cayó. Es alto el costo de no permitir que Dios organice mi vida y yo la desorganizo y obtengo de eso consecuencias duras, consecuencias severas y duraderas. ¿Cuántas personas todavía están tratando de vivir un sueño americano? Y tengo que acumular lo suficiente para la jubilación para poder tomármelo con calma y disfrutar la vida. Ese es el pensamiento. Entonces yo quiero que pensemos que la vida sin Dios conduce al infierno. Y para terminar, vamos a pensar en estas cosas en esta semana. La primera de ellas es: una vida planeada sin Dios es arrogante y malvada. En Cristo, todo el curso de nuestras vidas debe cambiar. Nuestros planes deben someterse al plan de Dios para nosotros. Y la comodidad, la vida y la vida lujosa son una tentación y una trampa. La vida sin Dios conduce al infierno. Yo quiero, también para terminar, quiero leerles este salmo que
que el Señor me dio y me impactó. Dice el Salmo 37, 23, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Sí? Entonces, cuando yo me irrito, cuando yo me ofusco porque no alcanzo lo que yo quería, y se supone que era si Dios quiere, ¿no? Pero me ofusco y me irrito. Verdaderamente lo que hay, hermanos, ahí es un ídolo entre Dios y yo. Y mi ídolo, que es esa voluntad que yo quiero y esos planes que yo quiero, ese ídolo están luchando con Dios. Pero Dios no tiene adversarios. Y Dios va a someterme a sus planes. Pero realmente cuando yo planifico, cuando yo quiero organizar mi vida a mi manera, eso es un ídolo que hay en mi corazón. Y entre Dios y yo, ahí existe ese ídolo. Y este salmo es claro y dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado.